Año 790. El viento sopla fuerte en las costas de Noruega. El cielo está gris, el mar agitado, y en una aldea de madera, un joven llamado Eirik observa el horizonte. Tiene hambre. Su familia ha pasado semanas comiendo pescado seco y pan duro. La tierra ya no da lo suficiente. El invierno se alarga. Y aunque nadie lo dice en voz alta, todos saben que algo tiene que cambiar. Eirik no es el único. En toda Escandinavia, miles como él sienten lo mismo. Viven entre montañas, fiordos y bosques, en aldeas pequeñas donde la vida es dura y el futuro incierto. Son agricultores, pescadores, artesanos. Pero también son guerreros. Y cuando la tierra deja de alimentar, el mar se convierte en la única salida. Así comienza la era vikinga. No con una guerra, sino con una necesidad. Entre los años 790 y 1066, los pueblos escandinavos noruegos, suecos y daneses se lanzan al mar. No todos son vikingos. El término vikingo se usa para los que salen a explorar, a comerciar, a saquear, a buscar algo más allá del frío. Eirik escucha historias de hombres que han cruzado el Mar del Norte, que han llegado a costas desconocidas, que han saqueado monasterios llenos de oro, que han regresado con fama, con mujeres, con poder. Y aunque tiene miedo, también siente algo más fuerte, el deseo de avanzar. En el año 793, los vikingos atacan el monasterio de Lindisfarne, en Inglaterra. Es el primer golpe registrado. Los monjes no entienden qué está pasando. Llegan barcos largos, veloces, con cabezas de dragón talladas en la proa. Los guerreros bajan con hachas, gritan en lenguas extrañas, y arrasan con todo. Europa despierta. Y el nombre vikingo empieza a sembrar miedo. Pero Eirik no quiere solo oro. Él quiere entender el mundo. Quiere conocer otras tierras. Y como muchos, se embarca. Navega por el mar Báltico, llega a Irlanda, a Francia, incluso a Rusia. Algunos como Leif Erikson llegarán hasta América del Norte, casi 500 años antes que Colón. Los vikingos no solo saquean. También comercian, fundan ciudades, se mezclan con otros pueblos. En sus barcos, llevan pieles, hierro, ámbar. Y regresan con especias, telas, ideas nuevas. Son más que guerreros. Son exploradores. En casa, las mujeres manejan negocios, heredan tierras, educan a los hijos. La sociedad vikinga es dura, pero tiene reglas. Creen en dioses como Odín, Thor y Freyja. En el Valhalla, donde los valientes van después de morir. En el Ragnarok, el fin del mundo. Y en el honor, que vale más que la vida. Eirik no sabe si volverá. Pero mientras el barco se aleja de la costa, siente que está haciendo lo correcto. Porque quedarse es morir lento. Y avanzar, aun Q. Año 820. El sol apenas se asoma entre las nubes del norte. Eirik, ahora con más edad, se prepara para zarpar. Frente a él, un drakkar de madera tallada, largo, veloz, con la cabeza de un dragón en la proa. No es solo un barco. Es una promesa. Una puerta hacia lo desconocido. En su aldea, todos saben que los que se embarcan no siempre regresan. Pero también saben que los que vuelven nunca son los mismos. Los vikingos no eran simples guerreros. Eran navegantes extraordinarios. Desde el siglo VIII hasta el XI, dominaron los mares del norte con una habilidad que Europa no había visto antes. Sus barcos, conocidos como drakkar o landskip, eran livianos, resistentes y veloces. Podían navegar en aguas profundas y también remontar ríos. Eso les permitió llegar a lugares que otros ni imaginaban. Eirik recuerda su primer viaje. Salieron desde la costa de Noruega, cruzaron el Mar del Norte y llegaron a las Islas Británicas. No fue fácil. Las olas eran gigantes, el frío calaba los huesos, y el cielo parecía no tener fin. Pero el drakkar se mantenía firme. Cada remo, cada vela, cada tabla de madera estaba pensada para resistir. No había brújulas. Solo el sol, las estrellas y el instinto. Los vikingos exploraron todo lo que pudieron. Llegaron a Irlanda, Escocia, Francia, y más allá. En el año 860, algunos alcanzaron las costas de Islandia. En el 870,
ya estaban fundando asentamientos. Y en el 982, Eric el Rojo descubrió Groenlandia. Su hijo, Leif Erikson, llegaría a América del Norte alrededor del año 1000, casi 5 siglos antes que Colón. A ese lugar lo llamaron Vinland. Pero no todo era conquista. Muchos vikingos comerciaban. Llevaban pieles, hierro, ámbar, y regresaban con especias, telas, vino. Algunos incluso llegaron a Constantinopla, donde fueron contratados como guardaespaldas imperiales. Eran conocidos por su lealtad y su fuerza. La Guardia Varega, formada por vikingos, se convirtió en una leyenda dentro del Imperio bizantino. Eirik, en uno de sus viajes, llegó a las costas de Rusia. Navegó por el río Dnieper, cruzó aldeas eslavas, y vio culturas que jamás imaginó. En cada puerto, aprendía algo nuevo. En cada mercado, escuchaba lenguas distintas. Y aunque muchas veces eran vistos como invasores, también eran respetados como comerciantes y exploradores. Los drakars eran más que barcos. Eran símbolos. La cabeza de dragón en la proa no era decorativa. Se creía que ahuyentaba a los espíritus del mar. Y cuando se acercaban a tierra, la desmontaban para no ofender a los espíritus protectores del lugar. Cada detalle tenía un propósito. Cada viaje, una historia. Eirik no sabía si su destino estaba en tierra o en el mar. Pero cada vez que el viento soplaba y las velas se inflaban, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Porque para los vikingos, navegar no era solo moverse. Era desafiar al mundo. Era buscar algo más allá del frío, más allá del miedo. Los vikingos no llegaron con diplomacia. Llegaron con fuego. Año 865. El cielo sobre Inglaterra se oscurece con velas negras. Cientos de barcos vikingos desembarcan en la costa. No es una incursión más. Es el inicio del gran ejército pagano, una fuerza organizada que cambiará el destino de Europa. Al frente vienen líderes como Ivar el Desuesado, Halfdan y Ubbe, hijos de Ragnar Lodbrok. No buscan solo oro. Buscan territorio, poder y venganza. Desde el siglo IX, los vikingos perfeccionaron el arte de la guerra. Ya no eran grupos aislados que saqueaban monasterios. Ahora eran ejércitos que tomaban ciudades, negociaban con reyes y fundaban reinos. En 866, toman York, una ciudad clave en el norte de Inglaterra. La convierten en su base. Desde ahí, avanzan hacia el sur, enfrentando a los anglosajones con tácticas que combinan velocidad, sorpresa y brutalidad. Su estilo de combate era distinto. No usaban caballería pesada ni grandes murallas. Usaban barcos rápidos, hachas afiladas y escudos redondos. Atacaban al amanecer, cuando el enemigo dormía. Quemaban aldeas, capturaban nobles, pedían rescates. Y si no pagaban los convertían en esclavos. El terror era parte de su estrategia. No solo querían vencer. Querían que los recordaran. En Francia, los vikingos también dejaron huella. En el año 845, Ragnar Lodbrok lidera un ataque a París. 120 barcos remontan el río Sena. El rey Carlos el Calvo no puede detenerlos. París cae. Para evitar más destrucción, Carlos paga un enorme tributo en oro. Es la primera vez que un rey europeo se rinde ante los vikingos sin pelear. Y no será la última. Pero no todo era saqueo. Los vikingos también sabían negociar. En el año 911, el rey Carlos III de Francia firma un tratado con el líder vikingo Rollo. Le entrega tierras en Normandía a cambio de protección. Así nace el Ducado de Normandía, que siglos después dará origen a uno de los conquistadores más famosos, Guillermo el Conquistador. La guerra era parte de su identidad. Desde pequeños, los niños vikingos aprendían a luchar. Practicaban con espadas de madera, imitaban a los dioses guerreros, soñaban con morir en batalla para llegar al Valhalla. El honor no estaba en vivir mucho. Estaba en morir bien. Y eso los hacía peligrosos. Porque no temían perder. Temían no ser recordados. En Irlanda, los vikingos fundan Dublín en el año 841. No como colonia, sino como base militar y comercial. Desde ahí, controlan rutas, enfrentan clanes locales y expanden su influencia. En Escocia, en la isla de Man,
En el norte de Inglaterra los nombres vikingos empiezan a aparecer en mapas, en leyendas, en canciones. Eirik, ahora convertido en líder, recuerda su primera batalla. El miedo, el ruido, el fuego. Pero también la gloria. Porque para los vikingos, la guerra no era solo destrucción. Era una forma de trascender, de dejar huella, de convertirse en mito. Los vikingos no solo vivían para conquistar. Vivían para morir con honor. Año 875. Eirik, ya convertido en anciano, observa el cielo desde su aldea en Noruega. Sabe que su tiempo se acerca. No le teme a la muerte. Le teme a morir sin valor. Porque para él, como para todos los suyos, el destino no termina en la tierra, comienza en el más allá. La mitología nórdica era el corazón de la cultura vikinga. Entre los siglos VIII y XI, antes de la cristianización, los escandinavos creían en un universo sostenido por un árbol sagrado Yggdrasil. Este fresno cósmico conectaba 9 mundos, entre ellos Asgard, hogar de los dioses, Midgard, el mundo de los humanos y Helheim, el reino de los muertos que no murieron en combate. En lo alto de Asgard estaba Valhalla, el gran salón de Odín. Ahí llegaban los guerreros que morían con coraje. No importaba si ganaban o perdían. Lo que importaba era cómo enfrentaban la muerte. Odín, el dios sabio y oscuro, los recibía para entrenarlos en la batalla final, el Ragnarok, el fin del mundo. En esa guerra, los dioses lucharían contra gigantes, monstruos y el caos mismo. Y aunque sabían que perderían, peleaban igual. Porque el valor no dependía del resultado. Dependía de la decisión. Eirik recuerda los rituales. Cuando alguien moría, lo envolvían en telas, lo colocaban en una embarcación, y lo despedían con fuego. A veces, el barco se quemaba en el mar. Otras veces, se enterraba con armas, joyas y hasta esclavos. No era crueldad. Era creencia. El muerto necesitaba compañía para cruzar al otro mundo. Y si era un líder, merecía partir como un rey. Los dioses vikingos no eran perfectos. Eran intensos, humanos, contradictorios. Thor, el dios del trueno, protegía a los humanos con su martillo Mjolnir. Era fuerte, pero impulsivo. Freyja, diosa del amor y la guerra, recibía a la mitad de los muertos en combate en su propio salón, Folkvangr. Loki, el dios del caos, era astuto, traicionero, y clave en el inicio del Ragnarok. La espiritualidad vikinga no era solo religión. Era forma de vida. Cada decisión, cada batalla, cada gesto tenía un peso cósmico. El destino, llamado WRD, era inevitable. Pero ¿cómo se enfrentaba a eso si dependía de cada uno? Eirik, en su última noche, se sienta junto al fuego. Mira a sus nietos, les cuenta historias de Odín, de Thor, de los mundos que se cruzan en Yggdrasil. Les dice que el miedo no es enemigo. Que el valor no es ausencia de temor, sino caminar con él. Y cuando cierra los ojos, lo hace con la certeza de que su alma será elegida. Porque vivió con coraje. Porque murió con propósito. Año 911. El río Sena está en calma, pero París no. En la corte del rey Carlos III de Francia, se firma un acuerdo que cambiará el mapa de Europa. El líder vikingo Rollo recibe tierras al norte, a cambio de protegerlas de otros invasores. Así nace el Ducado de Normandía. Y con él, una nueva etapa, los vikingos ya no solo saquean, ahora gobiernan. Durante los siglos IX y X, los vikingos dejaron de ser solo guerreros errantes. Empezaron a establecerse, a formar alianzas, a construir reinos. En Inglaterra, Irlanda, Francia y Rusia, fundaron asentamientos que se convirtieron en ciudades. Dublín, por ejemplo, fue fundada por vikingos en el año 841. No como colonia, sino como base comercial y militar. Desde ahí controlaban rutas, negociaban con clanes locales y expandían su influencia. Eirik, ya viejo, pero aún respetado, recuerda cómo todo cambió. Antes, los vikingos llegaban, saqueaban y se iban. Ahora, se quedaban. Construían casas, criaban hijos, hacían pactos. Algunos se casaban con mujeres locales, mezclaban culturas, y hasta adoptaban religiones distintas. La guerra seguía, pero ahora tenía reglas.
y la política se volvió parte del juego. En Inglaterra, el rey Alfredo el Grande logra resistir las invasiones vikingas. En el año 878, después de años de lucha, firma un tratado con el líder danés Guthrum. Se establece el Danelag, una zona controlada por los vikingos en el este del país. Ahí se vive bajo leyes nórdicas, se habla otro idioma, y se honra a otros dioses. Es un territorio dentro de otro. Un pacto entre enemigos. Las alianzas no siempre eran estables. Había traiciones, cambios de bando, asesinatos. Los vikingos respetaban la lealtad, pero también sabían que el poder se movía rápido. En Francia, Rollo jura fidelidad al rey, se bautiza como cristiano, y se convierte en duque. Pero nunca olvida sus raíces. Su linaje dará origen a Guillermo el Conquistador, quien en 1066 invadirá Inglaterra y cambiará la historia para siempre. Dentro de la sociedad vikinga, también hay cambios. Las mujeres, que ya tenían derechos, empiezan a ocupar roles más visibles. Algunas lideran clanes, otras manejan tierras, y muchas participan en decisiones importantes. No son adornos. Son parte del poder. Eirik observa a su nieta, Astrid, negociar con un comerciante de pieles. Lo hace con firmeza, con inteligencia, con respeto. Él sonríe, porque sabe que el futuro no está solo en las espadas. Está en la palabra, en el pacto, en la visión. Los vikingos evolucionan. Ya no son solo los hombres del norte que llegan con fuego. Ahora son líderes, diplomáticos, constructores. Fundan reinos, crean leyes, y dejan huellas que siglos después seguirán marcando Europa. Año 1066. En un campo de batalla en Inglaterra, el rey Harald Hardrada cae bajo las flechas del ejército sajón. Su muerte marca el final de una era. No solo la suya, sino la de todo un pueblo que durante casi 3 siglos desafió al mundo. Los vikingos, los hombres del norte, los navegantes, los guerreros, los mitos, comienzan a desaparecer. No por debilidad, sino por transformación. Eirik ya no está. Su nieta Astrid vive en una aldea que ahora tiene iglesias, cruces talladas en piedra y cantos que no vienen de los dioses nórdicos, sino del cristianismo. La conversión llegó poco a poco, primero como pacto, luego como imposición. En Noruega, el rey Olaf II fue canonizado como santo en el año 1031, y con él, la fe cristiana se volvió ley. En Dinamarca y Suecia ocurrió lo mismo. Los antiguos dioses fueron silenciados. Las runas dejaron de escribirse. El Valhalla se convirtió en pecado. Pero no fue solo la religión. El mundo cambió. Las rutas comerciales se estabilizaron, los reinos europeos se fortalecieron, y los ataques vikingos dejaron de ser efectivos. Las defensas mejoraron, los pactos se endurecieron, y los barcos del norte ya no eran temidos como antes. El saqueo dejó de ser rentable. La guerra, menos gloriosa. Y el mar, más vigilado. Los vikingos empezaron a quedarse. A construir, a gobernar, a mezclarse. En Normandía, los descendientes de Rollo ya eran duques cristianos. En Inglaterra, los hijos de los invasores se casaban con locales. En Rusia, los varegos se integraban a los principados eslavos. La identidad vikinga se diluía. No desaparecía, pero ya no era la misma. Astrid, ahora madre, enseña a sus hijos a leer en latín. Les habla de Odín en secreto, como si fuera un cuento. Les muestra el martillo de Thor que su abuelo le dejó, pero les dice que no lo lleven al templo. Porque ahora hay reglas nuevas. Y aunque el recuerdo sigue vivo, el rugido del norte se ha vuelto susurro. En el arte, en la arquitectura, en los apellidos los vikingos dejaron huella. En las leyendas, en los mapas, en los genes. Pero como cultura independiente, su tiempo terminó. El último gran intento fue en 1066, cuando Harald Hardrada quiso reclamar el trono de Inglaterra. Murió en la batalla de Stamford Bridge. Semanas después, otro descendiente vikingo, Guillermo el Conquistador, invadió Inglaterra desde Normandía. Y aunque ganó, ya no era vikingo. Era parte del Nuevo Mundo. Así terminó la era vikinga. No con una derrota, sino con una transformación. De guerreros a gobernantes. De mitos a historia. De fuego a legado.
Porque los vikingos no desaparecieron. Se mezclaron, se adaptaron, se convirtieron en parte de lo que hoy somos. Y aunque sus barcos ya no cruzan los mares, su espíritu sigue navegando en cada historia que se cuenta, en cada símbolo que se honra, y en cada decisión que se toma con coraje.